¿Qué pasaría si te dijera que el arca de Noé no salvó a todos los animales? ¿Qué si, entre los cientos de criaturas que habitaron la tierra, hubo 3 tan peligrosas, tan prohibidas, que incluso Dios decidió dejarlas fuera? Este no es el cuento que nos enseñaron de niños. No es la historia de paz y salvación que imaginas, porque en los textos más antiguos, en las tradiciones ocultas y en los manuscritos olvidados, hay pistas que apuntan a que no todas las criaturas merecían un segundo chance. Y lo que fue borrado de la historia podría ser justo lo que más deberíamos temer. Hoy te revelaremos las 3 criaturas prohibidas del arca de Noé que nadie conoce. Prepárate, porque una vez que lo sepas, ya no podrás ignorarlo. Cuando pensamos en el arca de Noé, imaginamos una gigantesca embarcación de madera flotando entre olas infinitas con parejas de todos los animales conocidos, elefantes, jirafas, leones, hasta insectos y aves. Pero, ¿alguna vez te preguntaste cómo sabían cuáles salvar y cuáles no? El texto bíblico dice: de todo ser viviente, de todo, meterás en el arca 2 de cada especie, macho y hembra, para que tengan vida contigo. Génesis 6:19. Pero lo que no dice es si todas esas criaturas eran terrestres o si todas eran naturales. Los libros apócrifos y fuentes como el libro de Enoc y los manuscritos del Mar Muerto hablan de bestias deformes, híbridos, seres corrompidos por los ángeles caídos, conocidos como los Nefilim. Algunos investigadores afirman que existían razas de seres con ADN contaminado. Seres que no fueron creados por Dios, sino el resultado de manipulación genética sobrenatural. ¿Serían estos seres excluidos del arca por voluntad divina? Además, pensemos lógicamente, ¿cómo habrían cabido millones de especies en una sola embarcación? ¿Qué criterio se usó para seleccionar qué debía vivir y qué debía desaparecer? Quizá el arca no fue un acto de salvación universal, sino una operación de limpieza, una purga biológica. Aunque la Biblia no detalla ninguna lista de especies excluidas, textos apócrifos y mitologías antiguas sí lo hacen. Civilizaciones como los babilonios, egipcios y sumerios narran historias de criaturas que alguna vez caminaron entre nosotros y que luego desaparecieron misteriosamente. ¿Coincidencia? ¿O fueron eliminadas en el diluvio? Algunos teólogos y ocultistas afirman que existía un registro oculto de criaturas prohibidas, tachadas del diseño original de la creación. Incluso algunos rabinos del misticismo judío han hablado de una categoría llamada las bestias impuras del principio. 3 de estas criaturas aparecen con frecuencia en distintas culturas, bajo nombres distintos pero con descripciones similares. El Cid, una bestia alada del tamaño de una ciudad. El Behemoth mutado, más allá del que menciona Job. El Rehem, un unicornio salvaje con poderes destructivos. Estas criaturas, según algunas versiones, no fueron destruidas por error, sino por orden divina. ¿Por qué? ¿Qué sabían los antiguos que nosotros hemos olvidado? A lo largo de la historia, estas 3 criaturas prohibidas han sido objeto de fascinación y temor. El Cid, el Behemoth y el Rehem no solo eran vistos como bestias míticas, sino como símbolos de un poder que la humanidad no podía controlar. En las siguientes escenas exploraremos cada una de estas criaturas en detalle, comenzando con el Cid, el ave titán. Según textos judíos antiguos, el Cid es un pájaro gigantesco cuya envergadura puede bloquear el sol. Se dice que su cabeza alcanza las nubes y que sus alas pueden crear huracanes. Lo curioso es que nunca fue incluido en el arca. ¿La razón? No cabía, sí, pero también porque su poder era considerado demasiado peligroso para la humanidad postdiluviana. Algunos estudiosos creen que el Cid era un símbolo de la fuerza del cielo, un equivalente aéreo del leviatán marino y el Behemoth terrestre. Pero otros aseguran que fue real y que su desaparición fue premeditada. ¿Era un arma celestial? ¿Un ser que, si sobrevivía, amenazaría el nuevo orden postdiluviano? Lo más inquietante es que en culturas como la sumeria o la hindú también aparecen aves colosales, como Garuda o el pájaro Anzu. ¿Estaban hablando de la misma criatura? Algunos piensan que estas descripciones coinciden con hallazgos de fósiles de especies aún no clasificadas. ¿Y si los mitos no eran solo alegorías?
El Rehem, el unicornio salvaje y letal. Este no es el unicornio de cuentos infantiles. El Rehem, también llamado unicornio bíblico, aparece en textos antiguos como una criatura con un único cuerno de poder descomunal. Según el Salmo 92, 10. Pero tú aumentarás mi fuerza como la del Rehem. Pero en otros pasajes, como Números 23, 22, se dice que Dios los sacó de Egipto con la fuerza del Rehem, lo cual sugiere que era una criatura real y temida. ¿Era un animal o una mezcla genética de bestias prehistóricas? Algunos creen que el Rehem tenía la capacidad de destruir ciudades enteras con una embestida. Una criatura así jamás habría sido admitida en el arca. ¿Por qué nadie habla de estas criaturas hoy? Una teoría sugiere que los concilios religiosos que editaron los textos bíblicos eliminaron referencias incómodas para que la narrativa fuera más digerible. Además, estas criaturas representan una amenaza teológica. Si fueron reales y no fueron salvadas, ¿significa que Dios crea y destruye según su conveniencia? ¿Dónde queda entonces la misericordia? También se cree que el Vaticano, el judaísmo místico y algunas logias masónicas han mantenido estos registros en secreto, custodiando libros que jamás fueron divulgados. Aquí viene lo más inquietante. Algunos investigadores creen que estas criaturas no murieron en el diluvio, sino que fueron selladas en regiones inaccesibles, cavernas profundas bajo la Antártida, bases subterráneas en Oriente Medio, islas remotas que nunca han sido exploradas. Incluso hay testimonios modernos de encuentros con aves gigantes en Alaska, criaturas híbridas en zonas prohibidas de Siberia y huellas enormes encontradas por militares en zonas desérticas. ¿Qué pasaría si una de estas criaturas reapareciera hoy? ¿Estaríamos preparados? ¿Y si nunca se fueron? Ahora que sabes la verdad, ¿crees que estas criaturas existieron realmente? ¿O que la historia fue moldeada para que jamás sepamos lo que el arca dejó atrás? Cuéntanos en los comentarios cuál de estas bestias crees que podría seguir viva. Y si te has quedado con ganas de más, suscríbete, porque en el próximo episodio seguiremos desentrañando misterios. Nos vemos en el próximo vídeo.